Radio Tepeyac, tu radio católica. 93.1 de tu FM. Estrella de la evangelización. Bienvenido a tu programa, Dialogando con el Obispo. De corazón a corazón. Conduce Monseñor Rodrigo Aguilar. Por la señal de Radio Tepeyac. Comenzamos. Nos encontramos de lleno en el gozo de la Pascua con Jesús resucitado. El Papa San Juan Pablo II, de venerada memoria, designó este segundo domingo de Pascua como de la Divina Misericordia, como un eco o resonancia de las revelaciones de Cristo a Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca. El mismo Papa tuvo el regalo de partir a la casa del Padre precisamente en las vísperas de esta fiesta. Las oraciones y lecturas del día nos enfocan en diversos ejemplos de la misericordia de Jesucristo resucitado. Como narra San Juan en su Evangelio, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Esta paz que Jesús resucitado da a los discípulos es signo de su misericordia, para que superen el miedo y afronten con valentía el anuncio de Jesús. Además, Jesús les concede el don del Espíritu Santo. Para San Juan, el mismo día de la resurrección es el don del Espíritu Santo. Especialmente la misericordia de Jesús se manifiesta en bien de Tomás, uno de los apóstoles, que no está presente este día y se pone exigente con requisitos para creer en Jesús resucitado. Pues bien, a los 8 días, Jesús es misericordioso con Tomás y con todos los Tomás que nos obstinamos en poner requisitos para creer en Jesús, y le facilita que cumpla su condición, meter el dedo en los agujeros de los clavos y su mano en el costado. Es hermosa y ejemplar para nosotros la reacción de Tomás, que exclama, lleno de la misericordia de Jesús: «Señor mío y Dios mío». Pues bien, ya entonces Jesús ofrece su misericordia para nosotros, sus discípulos, a lo largo de los siglos. Dichosos los que creen sin haber visto. La primera lectura nos presenta los efectos de la misericordia divina en la comunidad cristiana primitiva. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Para que aprendamos aquí y ahora a vivir el don de la misericordia que Jesús sigue derramando sobre sus discípulos. En la segunda lectura, San Pedro, en el inicio de su primera carta, comparte los efectos de la misericordia divina recibida. Dice: «Alégrense aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor». Nosotros y el mundo entero necesitamos de la misericordia divina en situaciones de violencia y guerra entre naciones, con manifestaciones muy claras y palpables y que pueden desencadenar una guerra a nivel mundial. Violencia y guerra que sigue desatada en nuestras regiones con el crimen organizado y que se ha adueñado de los pueblos, de los comercios, de la vida social y política. Necesitamos de la misericordia divina, que se nos manifieste, derrame su paz y bondad sobre nosotros y sepamos compartirla generosamente en nuestro derredor, familias y comunidades. Salgamos a los demás
como testigos e instrumentos de misericordia. Hagamos nuestra la oración inicial y demos testimonio del don de la misericordia divina en nuestra vida. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me preguntan, ¿la resurrección de Jesús es un dogma de fe viva? ¿Qué es un dogma? Primero te digo lo que son los dogmas, conforme al Catecismo de la Iglesia Católica. Los dogmas son verdades de fe contenidas en la revelación divina. Son luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y lo hacen seguro. Por otro lado, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos a acoger la luz de los dogmas de fe. Los dogmas son definidos por el magisterio de la Iglesia, constituido por los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el Papa, el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar solamente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Son muchos los dogmas de fe proclamados por la Iglesia Católica. Aunque los dogmas de fe no pueden ser modificados, sí pueden ser reformulados de manera que se entiendan mejor de acuerdo a la época. La oración del credo nos motiva a expresar nuestra fe en varios de los dogmas. Te menciono algunos dogmas respecto a Jesucristo, donde entra tu pregunta. Jesucristo es hombre y también Hijo de Dios. Jesucristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Cristo, por su naturaleza humana, era al mismo tiempo sacerdote y ofrenda, pero por su naturaleza divina, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, recibía el sacrificio. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre la cruz para conseguir para nosotros el perdón eterno. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Otra persona me hace este comentario: Jesús, que resucitó de entre los muertos, nos resucite también a nosotros al final de la historia. ¡Viva Jesús resucitado! Yo respondo, efectivamente, nuestra fe debe llevarnos a ser fieles testigos, discípulos y misioneros de Jesucristo, a fin de dar testimonio de su vida y evangelio. Si nos hemos unido con devoción, penitencia y arrepentimiento al proceso de la pasión y muerte en la cruz,
Ahora nos corresponde unirnos y dar testimonio de su resurrección. Hay quienes procuran mucho la penitencia y el espíritu cuaresmal. Conviene que sepan dar paso al gozo de la Pascua. Pero otras personas solo quisieran gozar, disfrutar de la vida, sin tener que pasar por el sufrimiento y la cruz. La verdadera alegría con Jesús resucitado supone haber pasado por la experiencia dolorosa y penitencial de la Cuaresma y la cruz. Ya he comentado en otros momentos, tenemos muchas prácticas para la penitencia cuaresmal, pero nos faltan ejemplos y procesos para la alegría pascual. Así como nos hemos unido en el rezo del Vía Crucis, también conviene que nos unamos en el rezo del Vía Lucis, o sea, el camino de la luz, de la alegría pascual. Pero la auténtica Pascua, el auténtico Vía Lucis, implica haber pasado por el proceso penitencial de la Cuaresma, y la Pascua incluya muchos momentos celebrativos de alegría, aunque siga habiendo situaciones de fatiga y cansancio. Me dice otra persona, el padre Juan, aquí en Argentina iniciamos ya el otoño y se vino con todo, parece ya invierno, frío y lluvias. Este comentario me lleva a decir lo siguiente, que para algunas personas puede ser una novedad en la medida que no hayan viajado gran cosa. Y para otras personas ya es algo normal en la medida que hayan viajado a muy diversos lugares. Voy a partir del lugar de donde estoy. Vivir en los altos de Chiapas todavía hace frío, pero en Tuxtla Gutiérrez, apenas a 50 kilómetros de distancia, están abrumados por el calor. Es que cambia la altitud, 1600 metros de diferencia. Además, es diferente el calor de Tuxtla que el calor de Tapachula o de Palenque, porque de Tapachula o Palenque es más húmedo. Exactamente en este mismo momento, cuando para nosotros es de noche, para otras personas es de mañana o de día. En el invierno, las noches son muy largas y los días muy cortos. Por el contrario, en el verano, los días son muy largos y las noches muy cortas. En la medida que se está cerca del Ecuador, no se nota la diferencia, pero en la medida que se está más hacia el hemisferio norte o el hemisferio sur, entonces cambia la situación. Así puede haber lugares en el mundo en que en algunas fechas son 24 horas de sol. Por el contrario, otros lugares en que puede haber casi 24 horas de oscuridad. Voy a lo que el padre Juan, que vive en Argentina, ha comentado. Dice, iniciamos ya el otoño, se vino con todo, parece ya invierno con frío y lluvias. En cambio, para nosotros en Chiapas vamos iniciando la primavera. Es que estamos en el hemisferio norte y Argentina está en el hemisferio sur. Aunque nosotros nos acostumbremos al propio clima y estación, el cuerpo lo resiente cuando hay cambio brusco. Por ejemplo, con motivo de un viaje largo, cuesta entrar al nuevo horario. Viajar provoca aprender mucho. Una persona me hace una serie de preguntas. ¿Simón el Cireneo, que ayudó a Jesús a cargar la cruz, se volvió santo? ¿Y qué habrá pasado con los soldados que golpearon a Jesús? ¿Qué pasó con los que lo condenaron? Voy respondiendo a estas preguntas. Simón de Cirene, o el Cireneo, fue, según los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, la persona que ayudó a cargar con la cruz de Jesús hasta el Gólgota, donde luego Jesús fue crucificado. Se dice que Simón de Cirene venía del campo, y en el Evangelio de Marcos se hace referencia a él como padre de Alejandro y de Rufo. Cirene estaba situada en la actual Libia, en la costa norte del continente africano. Fundada por los griegos en el siglo VI a.C., y más tarde habitada por una importante población judía, Cirene era la capital del distrito romano de Cirenaica en tiempos de la crucifixión de Jesús.
Para entonces Cirene albergaba a numerosos judíos de habla griega, conocidos como judíos helenistas. Muchos judíos de Cirene habían regresado a su tierra natal y formaban parte de una comunidad en Jerusalén llamada la Sinagoga de los Libertos, que incluía también a judíos de Alejandría, en Egipto, Cilicia y Asia. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, menciona a hombres de Cirene entre los convertidos en Pentecostés. Aunque obligado Simón de Cirene por los soldados a ayudar a Jesús a cargar la cruz, se reconoce la bondad con que lo hizo. La Iglesia Ortodoxa venera a Simón de Cirene como santo, pero la Iglesia Católica Romana no lo venera formalmente como santo. Acerca de los soldados que colaboraron en la crucifixión de Cristo, como dice el Evangelio, se repartieron las vestiduras de Jesús, y ya que su túnica, la de Jesús, era de una sola pieza, en lugar de romperla, la pusieron a suerte para uno solo. Según la tradición, el centurión que perforó el costado de Cristo, conocido luego como Longino, se convirtió al cristianismo posteriormente, y también según la tradición fue martirizado y venerado como santo. Mientras que los soldados que fueron guardia para cuidar el sepulcro de Jesús, cuando resucitó, fueron sobornados con dinero para ocultar el hecho de su resurrección y más bien dar la versión de que los discípulos se robaron el cuerpo. Respecto a las personas que condenaron a Jesús, no hay tradición constante. En la Divina Comedia, el escritor italiano Dante Alighieri los sitúa en el infierno, en la fosa de los hipócritas, castigados de la misma forma. Están crucificados en la tierra y son pisados por los demás condenados, que están vestidos con capas de plomo. Otra persona me dice, el párroco nos ayudó en decir que los que deben comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo debemos estar casados por la Santa Iglesia, como lo hicieran en todas las iglesias, para que no estemos comiendo nuestra propia condenación. Yo respondo a este comentario, en la Iglesia Católica no pueden comulgar los que cometen pecado grave o mortal, debiendo acudir antes al sacramento de la reconciliación. Ahora bien, para que el pecado sea grave o mortal se requieren 3 condiciones: que la materia sea grave, que el pecado sea cometido con pleno conocimiento y con deliberado consentimiento. Estar teniendo intimidad sexual sin el sacramento del matrimonio es efectivamente materia grave. Se le debe dar a conocer esto a la persona que esto hace, que si quiere comulgar debe acercarse al sacramento de la confesión. Para poder darle el perdón, la absolución en el sacramento de la confesión, debe dejar esa intimidad sexual o casarse por la Iglesia. Vivir en intimidad conyugal sin el sacramento del matrimonio provoca que la pareja esté viviendo en pecado grave, lo que le impide comulgar. Si comulga, añade el pecado del sacrilegio, el cual consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. Lamentablemente hay muy poca formación en algunas personas. Por ejemplo, tampoco puede comulgar la persona que no acude a misa dominical, pudiendo hacerlo. Amplío un poco más el tema. Los pecados graves más constantes a menudo están vinculados a los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza.
Por ejemplo, soberbia, orgullo, está considerada la raíz de los demás pecados. Implica creerse superior, poseedor de la verdad absoluta y prescindir de Dios. Un soberbio no tiene necesidad de comulgar. La lujuria y actos sexuales desordenados se consideran pecados mortales. Todas las acciones sexuales fuera del matrimonio, incluyendo deseos y pensamientos consentidos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2352, considera la masturbación como un acto intrínseca y gravemente desordenado, calificándolo generalmente como un pecado grave. Se argumenta que el uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales contradice su finalidad, que es la unión y la procreación. No obstante, la Iglesia reconoce que factores como la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos o el estado de angustia pueden atenuar la culpabilidad moral. Otros pecados de avaricia y deshonestidad, o sea, deseo desordenado de bienes materiales, que lleva a menudo a estafar, robar o perjudicar a otros. Ira y violencia, pecado grave, impulsos descontrolados que llevan a atentar contra la dignidad o la vida de otras personas. Pecados contra la vida y la familia, el aborto, el suicidio, la ruptura grave de los lazos familiares. No asistir a misa los domingos y fiestas de precepto, por pereza o por indiferencia, es un pecado grave. También es pecado grave la adoración de otros ídolos, la falsa adoración, la magia, la brujería o divinización de cosas materiales. Pecados constantes por soberbia o maldad son pecados contra el Espíritu Santo. Existen pecados que se cometen con persistencia y arrogancia, como la obstinación en el pecado, o la desesperación de la salvación, o la envidia de la gracia ajena. Otra persona me pregunta, ¿será pecado que las personas se rameen en la Semana Santa en algunas iglesias? Yo respondo, lo que mencionas como ramearse es una forma de limpia con hierbas o ramas, albahaca, ruda, romero. Son rituales ancestrales muy arraigados en personas, familias y comunidades para alejar malas energías o el mal de ojo. Con frecuencia estas prácticas se catalogan como superstición, hechicería o magia, las cuales están prohibidas en la Biblia. Se argumenta que buscar sanidad o protección en rituales, hierbas o energías, en lugar de buscar a Dios, es poner la fe en cosas creadas en lugar del Creador. La verdadera limpieza desde este punto de vista es la limpieza espiritual a través de la oración, el arrepentimiento y la confesión de pecados. Entonces es importante dar profunda formación cristiana. Ahora bien, cuenta mucho la intención en esto del ramearse. Si la acción se hace sin intención de magia negra o culto a fuerzas oscuras, si se centra en la relajación o el uso de plantas por sus propiedades aromáticas, no constituye un pecado en sí, más bien es parte de una práctica cultural. De modo que habría que conocer el contexto, las tradiciones en esa persona o en esa comunidad para dar una ayuda más precisa. Me hacen esta pregunta, ¿qué pasa cuando dos personas le rezan a Diosito para obtener cosas, cada una cosa contraria a la otra? Yo contesto, Dios no responde de manera complaciente a las peticiones que le hacemos. Ciertamente no va a conceder dos cosas que se oponen mutuamente, pero también podría ser que no conceda ninguna de esas dos cosas. Hay que revisar y corregir la perspectiva de nuestras peticiones. Dios no es un cumpleantojos, por muy piadosos que seamos los que le pedimos. Lo ideal es pedir a Dios, pero tratando de centrarnos en la voluntad de Dios. En otras palabras,
pedir conforme a lo que Dios sugiere que le pidamos. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el Padre Nuestro, oración que nos enseñó Jesús dirigiéndose a Dios Padre, oración que cuando nosotros la recitamos debemos hacerlo en comunión con Jesús, en el Espíritu de Jesús, conscientes de que Jesús la sigue recitando con nosotros al Padre, y sea lo que sea, que estemos en paz y dispuestos a reconocer que Dios es Padre amoroso que busca nuestro bien, y nosotros debemos estar diligentes, no para insistir en lo que pedimos y pretendemos, sino abiertos a lo que Dios nos conceda, que siempre será lo mejor. Jesús se dirige al Padre con confianza y con actitud de hijo. Le dice Padre. La palabra que usó y que aparece varias veces en el Evangelio es Abba, querido papá. También Jesús no es egoísta, le dice Padre nuestro. Luego lo invoca reconociéndolo, alabándolo. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Con la mirada y el corazón en el Padre del cielo, le pide con confianza, venga a nosotros tu reino. Lo hace con disponibilidad amorosa y obediente. Que el reino de Dios baje, también que nosotros subamos, anhelemos subir, que seamos parte de su reino. Por eso le pedimos, luego, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No le pedimos de manera egoísta, sino con disponibilidad a sintonizar con los planes y anhelos divinos. Estando en esa sintonía, no tanto de pedirle que nos conceda muchos bienes materiales o afectivos, le pedimos que nos dé el pan de su palabra, de sus mandamientos, que nos conceda el perdón, que no nos deje caer en la tentación, que nos libre del mal. Me preguntan también, a los enfermos que no pueden llegar a la iglesia y no están confesados, ¿se les puede llevar la comunión a su casa? Y yo respondo, efectivamente, así es. Para los enfermos que no están en posibilidad de acudir a la iglesia, se les puede llevar la comunión a su casa o al hospital. Esto lo pueden hacer los sacerdotes, los diáconos, sea transitorios o permanentes, también los ministros extraordinarios de la comunión. Pero si están en pecado grave, primero deben confesarse con algún sacerdote para poder recibir la comunión. Me preguntan también, ¿se puede considerar a Jesús como parte de los Anahuim? Yo respondo, Anahuim es una palabra en arameo que se traduce como los pobres de Yahvé, refiriéndonos a personas humildes, sencillas y desposeídas, caracterizadas por la pobreza material y la riqueza espiritual. Viven el desprendimiento, la dependencia absoluta de Dios. Históricamente los Anahuim son el fruto más precioso de la espiritualidad del Antiguo Testamento, preparando el camino para Jesús. Son hombres y mujeres que, habiendo puesto toda su esperanza en Dios, comprendieron que su única y verdadera riqueza era Dios mismo. Creían radicalmente en Dios y teniéndolo en su corazón, les bastaba para sobrevivir. Eran sencillos, trabajadores, piadosos y buenos con todos. Esto no los libraba de ser maltratados o vistos como personas cortas de visión o empuje. Pero su tarea iba más allá de volverse exitosos, prósperos o llenarse de posesiones materiales. Tampoco eran grandes intelectuales, aunque la inteligencia y la sabiduría muchas veces han sido contrarias, y de lo segundo, estos pobres de Dios fueron dotados con sobreabundancia. Esta fe y esperanza inquebrantables los hacían únicos entre su pueblo. Se convertirían en el resto fiel, en el pueblo escogido del cual vendría el Mesías, en los Anahuim. También son Anahuim los ancianos Simeón y Ana, igualmente la Virgen María y José. El mismo Jesús asume el espíritu de los Anahuim. En el Sermón de la Montaña, su primer discurso, según lo presenta San Mateo en su Evangelio, inicia sus bienaventuranzas dirigiéndose a ellos. Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. También que algunos santos de diversas épocas tienen un marcado rasgo de la Sagrada Familia y esos Anahuim en su carisma. Por ejemplo, un San Francisco de Asís, San Juan Diego, Santa Bernardita, los pastorcitos de Fátima, San Maximiliano María Kolbe, etc. El Papa Benedicto XVI se esforzó en su pontificado por revalorizar la fe y no el poder político de la Iglesia, en exaltar el valor de los sencillos de corazón. El Papa Benedicto XVI mencionó un remanente, un grupo de católicos que pasará por un sedazo y se mantendrá fiel. Ojalá llegásemos a ser de ellos. Incluso Benedicto XVI afirmó que la Iglesia se convertirá en el hogar de los indigentes, o como lo diría la Virgen en sus muchos mensajes, la Iglesia será pobre y humilde. No nos escandalicemos con estas frases proféticas. Ninguna indigencia mayor que la del pecado y a la vez ninguna riqueza mayor que acoger a quien padece miserias. Orientación semejante han llevado el Papa Francisco y ahora el Papa León. Dios nos ama por asumir el espíritu de pobreza. Dios nos envía para acoger y dignificar a los pobres. Otra persona me dice, ¿cómo puedo descubrir mi vocación? Tengo inquietud a la vida religiosa, pero muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Tengo miedo de ocupar el lugar y no sea para mí. Yo respondo, si tienes miedo de ocupar un lugar que pudiera no ser para ti, es signo de tu humildad, precisamente signo que viven los Anahuim, o sea, los pobres de Yahvé, los que quieren responder plenamente a Dios, pero no se sienten dignos. Signo del pobre de Dios es su sentido de indignidad, de no merecer la vocación a la vida religiosa. Cultiva tu vocación, haz oración, dialoga con Jesús, dialoga con la Virgen María, con los santos de tu devoción, que te iluminen para responder al Señor que te llama, te forma y te enviará para que des testimonio de la llamada y misión que Jesús te encomiende. Pero entra en conocimiento de diversos carismas de la vida religiosa para ver en cuál te sientes más identificada. Te recomiendo leas y medites detenidamente el mensaje que el Papa León XIV nos ha enviado con motivo de la próxima jornada vocacional, que será el cuarto domingo de Pascua, el 26 de abril próximo. Mensaje que ya puedes encontrar en internet con toda facilidad. También otra persona me dice que estos días santos sean bendecidos para el mundo ante tanta confusión y violencia. La cruz del Señor sea levantada en alto para que todos los hombres sean atraídos al crucificado. Allí nace el amor, un amor profundo y sincero. Y yo respondo, los oficios del Jueves Santo son una introducción al Triduo Pascual, con la celebración de la Última Cena, en la cual Jesús instituye la Eucaristía y el orden sacerdotal, así como el mandato sobre el amor fraterno, y Él mismo nos da testimonio de amor hecho servicio, lavando los pies de los apóstoles, hecho ante el que Pedro primero reacciona con un rechazo, pero Jesús le indica que si no acepta ser lavado, no tendrá parte con Jesús. Entonces Pedro acepta ese gesto humilde y generoso de Jesús, llamado a replicarlo más tarde en la iglesia. Al instituir Jesús la Eucaristía en la Última Cena, es el gesto sacramento de lo que experimentará los días siguientes, muriendo en la cruz y resucitando a una vida de la cual ya no puede morir más. De esta manera, cada Eucaristía nos una a la muerte y resurrección de Jesucristo. Cada persona en su personal vocación y situación, los sacerdotes estamos llamados a replicar el gesto de Jesús en cada Eucaristía y para bien de la Iglesia y del mundo entero. Que en cada Eucaristía los sacerdotes y los fieles nos unamos a Jesús que muere y resucita. Me preguntan cómo entender la diferencia entre un deseo personal y un llamado de Dios en un discernimiento para la vocación sacerdotal.
Yo respondo, ya sea para la vocación sacerdotal y para toda vocación específica, sea matrimonio, diaconado permanente, sacerdocio, vida religiosa, virginidad consagrada, que nos lleve a vivir nuestro bautismo, nuestra fe, con frecuencia son dos aspectos que mutuamente se influyen y entretejen. Lo normal es que la vocación sacerdotal y las demás vocaciones nazcan como un deseo personal. Ahora bien, es importante preguntarnos e indagar si ese deseo personal es sobre todo llamado de Dios. ¿Cómo se puede ir descubriendo esto? Platicando mucho con Jesús. En la oración, preguntarle, pedirle signos de su voluntad. También debemos examinar qué nos mueve para desear ser sacerdotes. Si el deseo tiene fundamento egoísta, por ejemplo, búsqueda de comodidades, de riqueza, de privilegios, hay que eliminar esa búsqueda egoísta de la vocación sacerdotal o cualquier otra vocación. De hecho, cuando Dios llama, no es en perspectiva de búsqueda de realización personal, conforme a criterios de comodidad, de prestigio, sino en perspectivas de trascendencia, para aceptar y asumir las renuncias que siempre van a estar presentes en la vocación como llamada de Dios, pero son renuncias que nos llevan a estar más pendientes no de qué quiero yo, qué pretendo, sino examinar qué quiere Dios de mí y conmigo, o sea, morir a mí mismo, a mis apetitos y conveniencias, para buscar lo que Dios espera de mí. A fin de cuentas, la vocación personal será siempre tener a Jesucristo en el centro de nuestra mirada, búsqueda y corazón. Y seguir a Jesucristo tarde o temprano va a incluir perspectiva de sufrimiento, de renuncia, de pasión, de cruz, de muerte, pero también de resurrección. Esto es lo apasionante. Cuando dejamos a un lado la búsqueda de logros personales y procuramos ser fieles a lo que vamos encontrando que quiere Jesucristo, nos da una paz y una alegría que nadie nos podrá quitar e incluso nadie nos podrá dar más. Con esta pregunta y mi respuesta aprovecho para incluir gran parte del mensaje que acaba de entregarnos el Papa León XIV para la 63 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que será el cuarto domingo de Pascua, el 26 de abril de 2026. Mensaje que nos ilumina y fortalece tanto a quienes están en búsqueda vocacional como en quienes estamos llamados a renovar y potenciar nuestra vocación ya aceptada y asumida. Dice el Papa León: guiados y custodiados por Jesús resucitado, en el cuarto domingo de Pascua, llamado Domingo del Buen Pastor, celebramos la 63 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es un momento de gracia para compartir algunas reflexiones sobre la dimensión interior de la vocación, entendida como descubrimiento del don gratuito de Dios que florece en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Recorramos pues juntos el camino de una vida verdaderamente hermosa que el Pastor Jesús nos muestra. En el Evangelio de Juan, sigue diciendo el Papa León, que yo aquí incluyo, hemos traducido la frase de Jesús como buen pastor, pero la traducción más precisa es más elevada. Jesús se define literalmente el pastor bello, hopoimen hokalos, es el texto en griego. La expresión hace referencia a un pastor perfecto, auténtico, ejemplar, en cuanto está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, manifestando de ese modo el amor de Dios. Es el pastor que cautiva. Quien lo mira descubre que la vida es realmente hermosa si lo sigue. Para conocer esta belleza no son suficientes los ojos del cuerpo
o criterios estéticos. Se necesita contemplación e interioridad. Solo quien se detiene, escucha, reza y acoge su mirada puede decir con confianza: me fío. Con él la vida puede ser verdaderamente hermosa. Quiero recorrer el camino de esta belleza. Y lo más extraordinario es que, convirtiéndonos en sus discípulos, a su vez nos volvemos bellos. Su belleza nos transfigura. Como escribe el teólogo Pavel Florensky, dice el Papa León, la ascética no hace al hombre bueno, sino al hombre bello. El rasgo que distingue a los santos, además de la bondad, es la belleza espiritual deslumbrante que irradia quien vive en Cristo. Así, la vocación cristiana se revela en toda su profundidad: participar de su vida, compartir su misión y resplandecer de su misma belleza. Esta comunicación interior de vida, de fe y de sentido fue también la experiencia de San Agustín, el cual en el libro 3 de las Confesiones, mientras declara y confiesa sus pecados y errores juveniles, reconoce a Dios más interior que lo más íntimo mío. Más allá de la conciencia de sí mismo, descubre la belleza de la luz divina que lo guía en la oscuridad. Agustín atisba la presencia de Dios en lo más interior de su alma, y eso implica haber comprendido y vivido la importancia del cuidado de la interioridad como espacio de relación con Jesús, como camino para experimentar la belleza y la bondad de Dios en su propia vida. Dicha relación se construye en la oración y en el silencio, y si se cultiva, nos abre a la posibilidad de acoger y vivir el don de la vocación, que nunca es una imposición o un esquema prefijado al que simplemente hay que adherir, sino un proyecto de amor y de felicidad. En la pastoral vocacional y en el compromiso siempre nuevo de la evangelización, es urgente volver a partir del cuidado de la interioridad. En este espíritu invito a todos, dice el Papa León, a familias, parroquias, comunidades religiosas, obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas, educadores y fieles laicos, a comprometerse cada vez más a crear contextos favorables con el fin de que este don pueda ser acogido, alimentado, custodiado y acompañado para dar fruto abundante. Solo si nuestros ambientes brillan por la fe viva, la oración constante y el acompañamiento fraterno, la llamada de Dios podrá surgir y madurar, convirtiéndose en camino de felicidad y salvación para cada uno de nosotros y para el mundo. Recorriendo el camino que Jesús, el pastor bello, nos indica, aprendemos entonces a conocernos mejor a nosotros mismos y a conocer más de cerca a Dios que nos ha llamado. El Señor de la vida nos conoce e ilumina nuestro corazón con su mirada de amor. Toda vocación, en efecto, surge de la conciencia y la experiencia de un Dios que es amor. Él nos conoce profundamente, ha contado los cabellos de nuestra cabeza y ha pensado un camino único de santidad y de servicio para cada uno. Pero este conocimiento debe ser siempre mutuo. Estamos llamados a conocer a Dios por medio de la oración, de la escucha de la palabra, de los sacramentos, de la vida de la iglesia y de la entrega a los hermanos y a las hermanas. Como el joven Samuel, que durante la noche, quizá de manera inesperada, oyó la voz del Señor y aprendió a reconocerla con la ayuda de Elí. Así también nosotros debemos crear espacios de silencio interior
para intuir lo que el Señor tiene en su corazón para nuestra felicidad. No se trata de un saber intelectual abstracto o de un conocimiento académico, sino de un encuentro personal que transforma la vida. Dios habita en nuestro corazón. La vocación es un diálogo íntimo con Él que nos llama, a pesar del ruido en ocasiones ensordecedor del mundo, y nos invita a responder con verdadera alegría y generosidad. Sigue diciendo el Papa León: no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Una vez más, San Agustín nos recuerda lo importante que es aprender a detenerse y a construir espacios de silencio interior para poder escuchar la voz de Jesucristo. Queridos jóvenes, sigue diciendo el Papa León, escuchen esa voz, escuchen la voz del Señor que los invita a vivir una vida plena, realizada, haciendo fructificar los propios talentos y clavando en la cruz gloriosa de Cristo los propios límites y debilidades. Por lo tanto, dediquen tiempo a la adoración eucarística, mediten asiduamente la palabra de Dios para vivirla cada día, participen activa y plenamente en la vida sacramental y eclesial. De este modo conocerán al Señor y en la intimidad propia de la amistad descubrirán cómo entregarse a los demás en el camino del matrimonio o del sacerdocio o del diaconado permanente o en la vida consagrada, religiosa o seglar. Toda vocación es un don inmenso para la Iglesia y para quien la acoge con alegría. Conocer al Señor significa sobre todo aprender a confiar en Él y en su providencia que sobreabunda en toda vocación. Invito a que de manera personal leamos todo el mensaje del Papa León XIV. Me preguntan, ¿cuál es la edad máxima para ingresar en el curso introductorio? Yo respondo, primero ubico la etapa del curso introductorio. Ordinariamente es un solo año, pero pudiera prolongarse un poco más el tiempo conforme a lo que enseguida menciono. Entran al curso introductorio los alumnos varones que anhelan avanzar en su formación y preparación al ministerio sacerdotal. Como mínimo deben haber concluido al menos la etapa de estudios de lo que en México se llama la preparatoria, o sea, la etapa previa a la universidad. Pero si alguien no ha terminado esa etapa preparatoria, puede hacer el curso introductorio combinando con asistencia para concluir los estudios que le falten de la etapa de preparatoria. Terminado el curso introductorio, el alumno pasa a la etapa discipular, que anteriormente se acostumbraba a llamar etapa de filosofía, y luego pasa a la llamada etapa configuradora, que era la llamada etapa de teología. Bien, respondiendo a la pregunta concreta, no hay edad máxima para acudir al curso introductorio. Por otra parte, para quien ya tenga licenciatura en alguna especialidad, pudiera considerarse lo que se requiriera en su caso. ¿A qué grado escolar recibirlo en el seminario para que continúe su formación para el ministerio sacerdotal? En este año escolar, de los 6 alumnos que hay en el curso introductorio, 3 de ellos ya tienen licenciatura. Además, me ha dado alegría advertir la armonía de relación y acompañamiento mutuo que se dan los 6 alumnos, 3 de ellos ya con título, como decía, y 3 de ellos en edad y proceso normal tras los estudios de preparatoria. La diferencia de edades no ha significado obstáculo para hacer vida comunitaria e integrarse en todos los aspectos de su formación. Cada vez más se va dando el caso de varones de edad avanzada
y que empiezan a tener la inquietud de ser sacerdotes. Lo importante es que tengan el espíritu juvenil, como el que nos da testimonio los ancianos Simeón y Ana en el Evangelio de San Lucas, que se alegran al identificar en el niño Jesús, bebé de 40 días que es presentado en el templo por sus padres María y José, y que lo reconocen como luz de las naciones, lo que anhelaban profundamente, y con ello ya pueden morir en paz. Pues bien, un joven o adulto o incluso un anciano que empieza a meditar en la perspectiva de formarse para ser sacerdote es algo sagrado que no podemos desdeñar, despreciar, sino apoyar para clarificar cómo se ha sentido llamado por Dios y que le pueda responder. No podemos estorbar, sino acompañar y promover la posibilidad de su vocación al ministerio sacerdotal. Responder a este llamado de Dios en esas circunstancias y acompañar esa posible vocación no es algo fácil ni sencillo, pero sí apasionante, pues significa entrar en el misterio de Dios que llama y el ser humano que quiere responder. Me dice otra persona: estimado Monseñor, le pido de favor ofrecer la Eucaristía por mi madre, que se llama Gloria, y mi familia en general. Desde ya, muy agradecido, Padre Juan. Me ha conmovido esta petición, pues es de un sacerdote y extranjero, de fuera de México. Me adhiero, me uno a esta petición, orando por el Padre Juan, por su madre, por su familia, por su ministerio sacerdotal. La comunión de vida no se logra solamente caminando físicamente juntos. También se puede vivir a una distancia de miles de kilómetros, pero con el corazón en Dios uno y trino, que nos llama, nos envía y nos sostiene en la misión que nos encomienda, siempre para bien de la Iglesia local y universal. Me dice otra persona: estimado Monseñor, desde Celaya, Guanajuato, ¿a cuántas horas de viaje queda su diócesis? Perdón por la pregunta. Yo respondo con gusto a esta pregunta. Ahora por internet es posible averiguar este tipo de datos. De San Cristóbal de las Casas en Chiapas a Celaya en el estado de Guanajuato hay 1,143 kilómetros. La distancia promedio por carretera es cerca de 14 horas. Desde luego que depende del día y la hora, lo mismo que si hay o no obras en el trayecto de la carretera. También a veces pudiera haber bloqueos por accidentes. Todo esto puede modificar el tiempo de traslado. A veces hemos hecho cerca de 20 horas, pero otras veces han sido apenas 12 horas. También cuenta la elección de carreteras, pues hay opciones a elegir. Me hacen esta otra pregunta: ¿en qué fecha exacta se festeja a Santa Águeda? ¿El 4 o el 5 de febrero? Yo respondo: buena pregunta. Respondo diciendo primeramente: Santa Águeda nació, vivió y fue martirizada en Catania, ciudad de la isla de Sicilia. Por esta razón, los sicilianos muy devotos han llevado esta devoción a donde se han trasladado para vivir y trabajar. La fiesta para la Iglesia Universal es el día 5 de febrero, pero como en este día se celebra en México la fiesta de San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano, al menos primero en ser canonizado en el tiempo, pues ahora tenemos también a los niños mártires de Tlaxcala, que vivieron y murieron martirizados incluso antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, las cuales tuvieron lugar en 1531. Claro que vivieron en ese siglo, pero su canonización fue hasta este siglo
por el Papa Francisco. Como quiera que sea, respondiendo a tu pregunta, por celebrar el 5 de febrero la fiesta de San Felipe de Jesús en México, la fiesta de Santa Águeda se ha trasladado en México al 4 de febrero. Otra persona me dice, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la pastoral familiar. Yo respondo, como se suele decir, me das donde soy muy sensible. No tanto que me duela, sino que me apasiona la pastoral familiar. Aunque como sacerdote no estuve como responsable en una parroquia, sino siempre como formador en el seminario, ya luego como obispo. Tengo actualmente 50 años como sacerdote y 28 como obispo. También Dios me ha pedido vincularme expresamente con movimientos que promueven la pastoral familiar. Esto me hizo muy sensible al ministerio del Papa Juan Pablo II, ahora ya canonizado, quien desde sacerdote estaba muy dedicado en bien de los matrimonios y las familias. Lo mismo luego cuando fue Papa, al grado que él anhelaba ser reconocido y recordado como el Papa de la familia. La familia es el grupo de personas más cercanas en nuestra vida. Papás, abuelos, hermanos, tíos, primos. En la familia hemos recibido testimonios de amor, de ayuda a crecer en todos los sentidos. Según como sea la familia, así ordinariamente será la persona. Más aún, según como sea la familia, así será la vida social, la parroquia, la diócesis, la Iglesia universal. Esto no quiere decir que no importen otros aspectos de la vida y la pastoral, pero es fundamental para el desarrollo humano, intelectual, espiritual y pastoral el cuidado de la familia. Todo lo que golpea a la familia también golpea a la ciudad, a la sociedad, a la Iglesia. Todo lo que ayuda a la familia también ayuda a la sociedad, a la Iglesia. Si lo menciona en vinculación con la vida de fe, con la vida parroquial, también es importante que se tenga en cuenta en la escuela. Los proyectos y las actividades de los maestros y todo el personal académico se fortalecen en la medida que se tiene en cuenta la familia. De hecho, con frecuencia los maestros se convierten en segundos papás y mamás. Lo mismo podemos decir de la empresa laboral y política. En la medida que no se trabaja solo con personas individuales o con masas de personas, sino que se tiene en cuenta positivamente a la familia, los proyectos y las tareas tendrán más eficacia y perseverancia. Esto fue todo por hoy. Y recuerda, el próximo lunes tienes una cita con tu programa Dialogando con el Obispo, de corazón a corazón. Radio Tepeyac se renueva para ti. Ahora en la 93.1 de tu FM. Somos la estrella de la evangelización.